Bueno, bienvenidos y bienvenidas a todas y a todos. Estamos acá en pleno desarrollo de un nuevo capítulo de este espacio de formación que estamos iniciando con estos pequeños video podcasts que lo que quieren es trabajar en algunos conceptos generales en torno al enfoque de género para poder desarrollar prontamente un espacio formativo en torno a la temática de violencia de género. En este primer ciclo de video podcast estamos hablando de violencia de género y su abordaje comunitario, y cómo no, la idea es tratar también el concepto de masculinidades, que muchas veces no es parte de la parrilla de temas, y claramente es muy importante a la hora de hablar de enfoque de género. Y por eso hemos invitado a Carlos Huida, que está acá con nosotros. Él es director de la línea de salud comunitaria de la Universidad de las Américas. Y bueno, lo primero, darte las gracias, Carlos, y preguntarte a ti directamente, ¿en qué momento y cuál es tu trayectoria en torno al tema de las masculinidades? Bueno, mira, un gusto saludar a todas las personas que nos escuchan y a ti. Tiene que ver con la historia de vida, indudablemente, para quienes estudian psicología o miran las trayectorias vitales. El curso de vida, en determinados momentos uno va viviendo situaciones particulares que lo hacen reflexionar al respecto, ¿sí? Yo creo que la niñez, la adolescencia son fundamentales. Cuando uno empieza a sentir un malestar con relación a determinados ritos masculinos, por llamarlo de alguna manera, prácticas con las que uno no está de acuerdo, porque entiende que los valores no coinciden. Si uno habla de la solidaridad no es entre hombres, es entre mujeres y hombres, el uso de la violencia, la agresividad, pero también cómo van surgiendo los estereotipos. Mi formación en medicina, que es en Uruguay una formación extensa, en mi época de 8 años, nos va mostrando también algunas prácticas que uno no estaba totalmente de acuerdo, fundamentalmente en el área, podríamos llamar ginecobstétrica, el trato a las mujeres en los lugares de consulta ginecológica, en el sector público, lo que hoy se llama violencia obstétrica. Había cuestiones que no tenían nombre. Todo esto era previo inclusive a la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo del Cairo, donde toman fuerza los derechos sexuales y reproductivos, era incluso previo a la Convención de Belén do Pará, etc. Entonces yo creo que una influencia muy grande que tuvo en mí fueron las matronas en Uruguay, alguna que es chilena, que empezaron a mostrarme la otra cara de lo que implica la formación desde una perspectiva de derechos humanos y específicamente de derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Eso uno lo va conjugando con lugares de práctica, en lugares de, digamos, de encierro, de los hospitales psiquiátricos, de ver a las mujeres muchas veces fallecer por un aborto en situaciones de clandestinidad, y la propia sensibilidad y la de otros hombres nos aproximaron al movimiento de mujeres, ¿sí? En toda su diversidad. Y recuerdo prácticamente las palabras de Cristina Grela, Elvira Lutz, que son referentes hasta el día de hoy en mi país, diciendo que, bueno, que ellas estaban bien organizadas, pero que era necesario que los varones se involucraran, ¿sí? Estoy hablando del principio de los 90. Así que desde el 92-93, con un grupo de varones de diferentes profesiones, extracciones, comenzamos una serie de movilizaciones, de posicionamientos públicos, de investigaciones, y eso se ha extendido, y hoy lo pienso, que en lo personal llevamos 28 años de involucrados en la temática, en algunos momentos más animados, en otros sentimos que todo ese esfuerzo no ha sido suficiente. Porque además no es solo de un país, en Chile se desarrolló mucho este aspecto, hubo una conferencia muy importante en el año 98 sobre masculinidades, que reunió a través de Teresa Valdés en ese momento y Pepe Lavarría, a gente de toda América Latina y también de otros lugares, y que yo creo que fue un punto de inflexión, esa conferencia de Santiago en el 98, y muchos grupos e instituciones empezaron a dedicarse a esto. Creo que eso hace a que también haya un estímulo, pero siempre en coordinación con el movimiento feminista.
Siempre los varones que trabajamos en estas temáticas de género tenemos que tener un diálogo muy fluido, muy autocrítico y dialógico. Muchas gracias por Eso esa, como para empezar. muchas gracias por esa vasta presentación. Claramente la experiencia está, ¿no? Entremos en materia de inmediato, Carlos. Tú sabes que estos videopodcasts lo que quieren es generar insumos en torno a la prevención de la violencia. Entonces, cuéntanos un poco, ¿qué crees tú, qué has estudiado tú, cuál es tu experiencia respecto del rol de los hombres en la reproducción y en prevención de los temas de violencia? Sí, mira, yo creo que lo que nos pasó en los 90, cuando nos empezamos a posicionar con el profesor Gomenzor o con otras personas que incluso algunas ya no están con nosotros, de plantear que la violencia de los hombres es una violencia que era como un camino de una dirección, una violencia direccionada fundamentalmente a las mujeres y hacia niños y niñas, aunque pueda haber situaciones excepcionales, pero que esa direccionalidad tiene que ver con una estructura patriarcal de la sociedad y con la forma en que se socializan fundamentalmente niños y niñas, y fundamentalmente cómo los niños son introducidos, son socializados a un colectivo masculino. Y estas formas en que se construyen identidades, se plantean roles, se dan atributos de que van diferenciando en valor lo masculino y lo femenino, es como la base que después termina justificando relaciones de poder, relaciones en el marco de la subjetividad, de los vínculos, de los espacios laborales, etc. Y esa es la base. Es como cuando hablamos del iceberg, vemos las situaciones de violencia como lo visible, pero sobre eso subyace, bajo la línea del mar, una verdadera montaña que tiene que ver con prácticas que han consolidado este actuar de muchos hombres, no de todos. Entonces, ¿cómo se reproduce esta violencia? Esta violencia de género, que no es lo mismo que violencia doméstica, que no es lo mismo que violencia intrafamiliar, que atraviesa todas las dimensiones, tiene que ver por una actitud muchas veces cómplice, por un silencio masculino muy extendido, como otros silencios que hemos visto en nuestras sociedades recuperadas las democracias, eh, con formas de hasta estimular o festejar la violencia. ¿Sí? Estas situaciones que pasaron años anteriores, como las manadas, situaciones que son muy críticas, nos muestran cómo reacciona la justicia, el Poder Judicial en los diferentes países, en España, en Chile, en Argentina o en Brasil. Y rodeado muchas veces de una impunidad, de una culpabilización de la mujer. Bueno, entonces lo que quiero decir es que esto no es una situación solamente de ese monstruo que cometió un acto terrible de femicidio, sino que hay un permiso social de dominación de las mujeres y que en algunas situaciones eso pasa a ser de un nivel de crueldad, de un nivel de violencia tal que llama muchísimo la atención. Pero eso no está aislado, eso está en el marco de la construcción de relaciones de género. Por otra parte, te diría, Paola, que hay muchos hombres que en lo cotidiano no reproducen estos micromachismos. Esta cuestión cotidiana que tiene que ver con cosas puntuales, pero que sumadas, simultáneas, y yo te diría que reproducidas millones de veces, van consolidando este imaginario común en las instituciones deportivas, en el colegio, en la educación preescolar, en las universidades, en los centros de salud. Hicimos un estudio hace un par de años sobre la percepción de la violencia obstétrica por parte de los propios matrones, y las formas que encontramos como 12 formas en que ellos percibían la violencia hacia las mujeres durante el proceso del embarazo, el parto y el puerperio. Muchos hombres se oponen, pero los hombres funcionan, como lo definía Vicent Marqués hace muchos años,
como un colectivo de pertenencia, y cuando hay algo disruptivo con relación a eso, otros hombres, inclusive algunas mujeres, le llaman la atención de que no está cumpliendo con su rol de proveedor económico, su rol de protector, un arma de doble filo, y estas demostraciones de una masculinidad hegemónica que creemos que van retirada culturalmente, pero que todavía falta y falta mucho. O sea, no es el conjunto de cuestiones individuales meramente, sino que también las instituciones, a veces por omisión, permiten que esto se reproduzca, ¿sí? Y cuesta muchas veces localizarlo, sobre eso se duda, se cuestiona. Recién ahora, te diría en los últimos años, y Chile es digamos, una experiencia mundial, las mujeres organizadas en Chile han marcado parte de la agenda, de lo público, de lo social, y decir hoy que se es feminista se puede mostrar con orgullo. Las hijas nuestras, etcétera, pero hace 20 años generaba parte de un estigma, ¿no? Entonces, ¿cómo los hombres pueden ser aliados en estos cambios y cómo pueden formar parte de una sociedad más igualitaria? Es fundamental. Los hombres, los varones, los jóvenes, han luchado en toda la historia por muchas reivindicaciones en lo social, en lo sindical, etcétera, etcétera. Pero todavía son pocos los hombres que luchan por la equidad de género y por la igualdad de género. Ujú. Así es. ¿Y cuál crees tú que es la posición del hombre en esa lucha y en los aspectos sobre todo de prevención de la violencia? Bueno, mira, uno lo podría tomar desde Naciones Unidas, donde uno ha trabajado muchos años en diferentes agencias, y puedes ver momentos que son muy importantes, que nosotros le llamamos que es un quincenio, 15 años, en el cual, por ejemplo, llegamos a un documento con el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, en ese año, en el 2004, que exhortaba en la Convención de los Aspectos Jurídicos de la Mujer, exhortaba a todas las Asambleas Unidas, Naciones Unidas, a involucrar a los hombres en aspectos de crianza, en aspectos de la educación formal, de la salud, del cuidado, de la prevención en la salud en hechos como el VIH, SIDA, etc. Y ese llamado se tradujo en muchos lugares. Y a la vez uno ha visto experiencias muy interesantes de décadas en México, en Brasil, en Chile, en diferentes lugares de nuestra América Latina. Pero eso es insuficiente, porque eso tiene que ir acompañado de una política pública. Hay momentos en que esto tiene una dimensión importante de Estado, como fue la creación de la Política Nacional de Salud de los Hombres en Brasil, que junto con 3 o 4 países más en el mundo lograron tener una mirada de género involucrando a los hombres en esto, ¿sí? No solamente como aliados para que las mujeres logren, digamos, sus metas en el campo de la educación, de la salud integral, sino por sí mismos. Si tú analizas aspectos que tienen que ver con lo que sucedió con el despertar social en Chile, vas a encontrar que la mayor parte de quienes estuvieron a veces en la confrontación eran varones jóvenes, y muchos varones jóvenes defendieron derechos y derechos de las mujeres también, y fueron lesionados, o la mayoría están muchísimos privados de libertad, miles. En el momento que salga este video veremos cuántos, pero, pero eso también marca una forma de entender la masculinidad en la defensa de los derechos, cómo se coloca el cuerpo, por qué un hombre se siente más masculino que otro. Y también a veces hay muchos aspectos contradictorios, porque esos mismos varones pueden estar reproduciendo parámetros sexistas en la vida cotidiana. Lo vimos, por ejemplo, trabajando en Colombia en zonas de conflicto armado, donde los varones defendían los derechos de sus comunidades, pero que después en lo cotidiano reproducían estos roles estereotipados.
Sí, sí, se ha visto eso. En la prensa también han salido casos desafortunados también de esta situación, ¿no? Para ir cerrando, Carlos, y a propósito, bueno, del foco de estos videopodcasts que también tienen que ver con cómo se instalan en los territorios a nivel comunitario, ¿qué otras experiencias o qué crees tú que se puede hacer o qué se está haciendo en el ámbito comunitario en torno al desarrollo de la masculinidad o del estudio de las masculinidades para la prevención de violencia? Mira, es fundamental aquí, como pasa también con los movimientos de mujeres, en principio están interconectados. Hay, por ejemplo, redes internacionales, una es Men Engage, hay las campañas Lazo Blanco, hay diferentes lugares que conectan lo global con lo local, aquello que en los 90 hablamos de lo local, ¿sí? Es decir, compartimos un mismo sistema de ideas y valores, pero en cada lugar tiene un desarrollo particular. Pero en las escuelas, mira, cada tarea de cómo en el recreo juegan niños y varones y cómo se distribuye el espacio, cómo la currícula escolar, cómo la maestra, el maestro da la palabra a las niñas y a los niños, qué es lo tolerado con relación a la aproximación de los cuerpos, eh, cómo enseñamos una educación sexual que tenga perspectiva de género, eh, el ámbito escolar, los ámbitos culturales, los ámbitos deportivos, eh, los espacios de las asambleas muchas veces concurren las madres solamente, cómo hacemos para que concurran los padres. Es decir, para que un sistema injusto de la perspectiva de género funcione, hay una serie de dispositivos. Y nosotros no podemos creer que solamente trabajando en un área y un tiempo y poca gente y sin presupuesto, eso pueda llegar a tener éxito. Pero que los grupos de mujeres no se hagan cargo, pero que convoquen, interpelen y llamen al diálogo a los varones, es extremadamente importante. En la salud, ni hablar, en las comisiones barriales también. Entonces, tenemos que darle la oportunidad de leer en conjunto, reflexionar en conjunto, compartir y mostrar que algunos aspectos pueden modificarse. Y tenemos muchos materiales elaborados también en Chile. eh, Tenemos muchas prácticas en América Latina que pueden servir para desmontar todos aquellos aspectos que terminan avalando, justificando, promoviendo la violencia de género contra las mujeres. Y salir de la lógica víctima-victimaria. ¿Sí? Eh, en casi todos los problemas de salud, lo digo siendo médico, con ese recorte, siempre se habla de la prevención primaria, ¿sí? Y de la promoción de salud. Bueno, en estos temas, la promoción es la promoción de la equidad de género y de la igualdad de género. Y la prevención primaria es actuar en el momento preciso. Cuando ya llegamos a una fase en que se han establecido roles de subordinación y dominación, y hay que llamar a carabinero, ir a la fiscalía, hay que hacerlo, por supuesto, pero estamos llegando tarde. ¿Se entiende? Y ahí tenemos que actuar con todos los grupos etarios, pero haciendo principal énfasis en las más pequeñas y los más pequeños. Así es, Carlos. Muchas. Yo quiero, sí, mira, quiero reconocer una cosa más. Dale. Algunos hombres hemos hablado de todos estos temas durante años, trabajamos en esta temática, etc. Pero yo quiero recoger los testimonios de muchas mujeres que han dicho, mi padre no fue así. Mi padre cocinaba, estimuló que yo estudiase, me impulsó a combatir el machismo. Son ejemplos que uno a veces escucha en voces de las mujeres y que son extremadamente valiosos, porque esos hombres quizás a veces no fueron a la universidad, pero tenían la percepción valórica de la importancia de estimular a sus hijas, ¿sí? Y también favorecer que sus compañeras pudieran participar. Y eso es muy valioso
y también hay que tenerlo en cuenta, para no quedar en una mirada en blanco y negro. ¿Sí? Así es. Hemos ido dando pasos efectivamente y la idea es acelerar a lo mejor un poco el tranco y sobre todo en espacios comunitarios, territoriales, como en los que trabajamos como universidad, instalar estos temas que a lo mejor en el nivel académico están más o menos claros, pero que en la práctica cotidiana a veces uno no ve. Entonces te agradezco, te agradecemos por este espacio de conversación. Y bueno, les dejamos a todas las personas que están siguiendo estos video podcast invitados, invitadas para las siguientes cápsulas. Son 5 en total las de esta serie y vamos a tener luego una segunda serie. Ojalá que eso les entusiasme para participar luego en esta escuela de verano que vamos a desarrollar como universidad de la mano del programa de intervención comunitaria y la Facultad de Ciencias Sociales. Así es que, Carlos, muchas gracias. Muchas gracias y a total disposición, y la felicito por esta gran iniciativa. Estamos a entera disposición. Adiós.